Senadora, las ya son 10:15. reservas. Bueno, termino diciendo lo siguiente. El informe que da Pemex a Estados Unidos, a la SEC, está diciendo que las reformas que ustedes quieren votar son altamente perjudiciales a la economía mexicana, a la sobrevivencia de Pemex, a los trabajadores del sector energético, que la Ronda Cero lo destina a su muerte, que su infraestructura se va a pasar a los privados y que los privados van a firmar sus contratos el gobierno federal, con lo cual se va a contraer deuda soberana, que es deuda pública que deben pagar los mexicanos. A esto le llaman ustedes progreso, crecimiento, desarrollo, paraíso y la bola de tonterías y mentiras que han venido a decir. No, por supuesto que vamos a votar muy conscientemente en contra. Gracias, senadora. Les pido a todos los senadores y senadoras, la mesa nos han pedido que haya un cumplimiento estricto con el reglamento. De todos los grupos parlamentarios nos han pedido también el respeto al tiempo y de todos los grupos parlamentarios ha habido senadores que se exceden del tiempo. Les solicito, por favor, no sentar precedente que si en otro, a partir de ahorita, con madurez y responsabilidad, todos los senadores respetemos el tiempo. No se está conculcando el derecho de subirse a un voto particular, a la discusión en lo general, a los posicionamientos de los partidos, a las reservas. Lo único que les pido es en el tiempo específico, porque si no, otros de los grupos piden que entonces, porque es flexible dependiendo quién esté presidiendo el Senado. Se lo solicito, sé que son responsables, y yo le pediría ahorita tener uso de la tribuna al senador Ernesto Cordero Arroyo del PAN a favor. Senadores, ilustres. Muy buenas tardes a todos, compañeras y compañeros senadores. ¿Cómo va a votar el Partido Acción Nacional? A favor, sin ninguna duda, sin ninguna ambigüedad y con absoluta convicción. Ni somos lacayos del imperio, ni cobramos en ninguna empresa multinacional. Queremos un futuro para nuestro país. Queremos que las próximas generaciones tengan mejores oportunidades que las que nosotros tuvimos. Por eso el Partido Acción Nacional va a votar a favor de este paquete y de este paquete de dictámenes. Y miren, tampoco venimos a engañar a nadie. Tampoco venimos a decir que de milagro y en automático van a bajar las gasolinas, el gas LP, el gas natural y todos los hidrocarburos. Eso no es el objetivo de esta reforma. El objetivo de esta reforma es, generar empleo. Empleo es lo que necesita este país, oportunidades para nuestros jóvenes. Los precios de los energéticos, como los precios de cualquier bien y servicio en la economía, dependen de las condiciones de mercado. Ningún gobierno puede imponer condiciones sobre los precios y hacerlo de manera sostenida sobre el tiempo. Por eso, el propósito de esta reforma es garantizar energéticos en suficiencia y con calidad, que es lo que necesita el crecimiento económico de nuestro país. Miren, es muy romántico, muy emotivo y muy bonito venir a hacer referencias bolivarianas y de presidentes de hace más de 50 años de nuestro país. De eso no se trata. Esto no es del pasado, esto es del futuro y del presente de nuestro país. Y por eso estamos aquí. Hay que pensar en el presente y en el futuro de México. México no es como los hermanos países latinoamericanos, a los cuales queremos y admiramos mucho. México es distinto. México tiene una estructura económica muy diferente.
a la de países hermanos latinoamericanos. Y les voy a dar un ejemplo. México, a diferencia de Brasil, que ha sido multicitado en esta tribuna, no es un exportador de commodities o de materia prima. México es un exportador de manufacturas de mediana y alta tecnología. En México, el 81% de nuestras manufacturas, de nuestras exportaciones, son manufacturas. En Brasil es nada más el 52%, en Colombia es nada más el 33% y en Perú es nada más el 31%. De estas manufacturas, en México el 80% de estas manufacturas son manufacturas de mediana y alta tecnología. En Brasil, el menor porcentaje de manufacturas que tienen, solamente el 42% son manufacturas de alta y mediana tecnología, y en Colombia solamente el 32%. Entonces, no debe de sorprendernos que por eso México es una potencia exportadora en manufacturas de alta tecnología. Y por eso en México es el principal destino de inversión extranjera directa en manufacturas de alta tecnología, como la industria aeronáutica, por ejemplo. Ahora, la economía mexicana es una economía que tiene una estructura bastante más compleja que el resto de las economías de Latinoamérica. México, de acuerdo a los indicadores internacionales, es la economía latinoamericana con una mayor complejidad de todas las economías latinoamericanas. Si organizáramos a todas las economías del mundo, la economía mexicana es la mejor posicionada de Latinoamérica, ocupando el lugar número 20. China, por ejemplo, tiene el lugar número 29, Rusia tiene el lugar número 45, Brasil tiene el lugar número 52. Y por eso, en México, el sector exportador es tan importante. Y es en este sector donde se generan los mejores salarios, los mejores empleos, donde se generan oportunidades para los jóvenes, donde se abren instituciones de educación superior. Son en estos estados como Guanajuato, como Querétaro, como Baja California, donde se está generando el motor de crecimiento de este país. Y es por una sencilla razón, porque allí llega el tubo del gas natural, porque allá hay energía eléctrica confiable y en suficiencia. Yo quiero que lo mismo que sucede en Guanajuato y Querétaro, sucede en Oaxaca, sucede en Chiapas, sucede en Puebla, sucede en Tlaxcala, y se generen oportunidades de empleo para todos nuestros jóvenes. Y esta reforma es lo que va a dar empleos energéticos en suficiencia en todo el país. Que un joven chiapaneco tenga las mismas oportunidades que un joven en Guanajuato o un joven en Mexicali. De eso se trata. Este país no aguanta más desigualdad y esta reforma de eso se trata, de generar condiciones de equidad en el crecimiento económico del país. El modelo energético que hemos seguido por tantos años ya se agotó. Hay que entenderlo. Necesitamos la participación privada. Hay únicamente tres países en el mundo que tienen un sector energético tan cerrado como el nuestro: México, Afganistán y Corea del Norte. Yo no quiero que mi país sea como Afganistán y que no sea como Corea del Norte, con todo cariño y respeto a nuestros hermanos coreanos y afganistanos. Yo quiero un país con futuro, un país con empleo, un país con prosperidad, un país con rumbo, y estos dictámenes, eso es lo que van a garantizar. Es cuanto, señor presidente, les agradezco a todos. Perdón, senador, nada más no se retire un momento. Le voy a decir el criterio, son demasiados oradores, tanto en este y los subsiguientes días. Cuando yo vea la luz de un escaño, durante que esté alguien, tanto en la discusión, en lo general o en lo particular, lo haré hasta el final de su intervención. Le pediré al senador o senadora que no se retire de tribuna para ver si acepta, para tener transparencia en el tiempo. Le pido, primero fue el senador Pedraza, que quería formularle algún... ¿Para qué efecto? ¿Para hacer una pregunta? La senadora Padierna para lo mismo, para hacerle una... para ellos. Y el senador Delgado para ellos. Entonces le pregunto al senador Cordero si acepta. Bueno. Si los demás son para hechos, nada más la pregunta es
Senador Pedraza, si lo acepta o no de Isidro. Mientras sea uno por uno, señor senador, con mucho gusto. Por favor, sonido en el escaño del senador. No, él me dijo que formulara una pregunta. Todos los demás son para hechos. Yo nomás quiero preguntarle al senador Cordero si sabe cuál es el porcentaje de empresas estatales que aportan a la producción de petróleo en el mundo. Porque ha hecho una lista muy larga, ha enumerado muchos, pero yo quisiera que precisara el porcentaje de las industrias petroleras estatales en el mundo. Gracias. Mira, compañero senador, por supuesto que aportan mucho las empresas con componente estatal a la producción mundial de hidrocarburos. Y todas estas empresas, al igual que lo que estamos proponiendo para Pemex, tienen participación, asociación, convenios, intercambios tecnológicos con empresas privadas. Es precisamente eso. Yo quiero que Pemex sea como Statoil y sea como las empresas estatales de Indonesia, de Noruega, de Inglaterra, las empresas de todo el mundo estatales que tienen participación privada y asociaciones privadas. Precisamente eso es lo que quiero. Senador. Gracias, senador Cordero. Ya los demás van a ser para hechos, senador Cordero. Ya nos solicitaron formular una pregunta. Primero me había dicho que para hechos. Se acepta. Pero les pido, primero me han dicho que era para hechos. Todos van a tener, insisto, para hechos es la rectificación de un hecho específico que haya mencionado el senador. Si están contra el concepto, para eso son los senadores a favor o en contra del dictamen en lo general. Ok. Senador, por supuesto. En el uso de la tribuna, el senador Dolores Padierna, y le agradezco mucho al senador Cordero su amabilidad de haber permanecido. Gracias. Aclaro el criterio. Si le quieren formular una pregunta, va a ser durante el momento que está expresando su intervención. Mi criterio va a ser que lo hará la pregunta hasta el final y le pedirá a los senadores o senadoras que se retire. De la aclaración de la pregunta es específico y la intervención para aclaración de hechos es sobre su intervención a favor o en contra. Nunca subo. Ya no, insisto, si no sería pregunta por pregunta. Lo hubieran interrumpido durante sus 5 minutos y lo que quiero es un tema de transparencia en el tiempo, por tanto. Usted me instruye, presidente, a la hora que me baje mi parte. Vuelvo a hacer. No, estoy diciendo, por favor, senador, cuando esté un orador dentro de sus 5 minutos en la manifestación en contra o a favor, como lo hizo el senador Isidro, prende su luz en el escaño y yo ya sé que tiene o quiere hacerle una interpelación, que lo haré hasta el final de su intervención. Solo lo que se haga durante eso, porque está interviniendo a favor o en contra y se le quiere hacer una pregunta sobre esa intervención. La subsecuente es motivo de la contestación específica que le dio el senador y no hay diálogo entre senadores. Se aclara la contestación y ahí quedó. Los demás que pidieron es rectificación de hechos y con mucho gusto se le dará la palabra para rectificación de hechos a todos los senadores. Y la rectificación de hechos es en términos de la manifestación que hizo el senador en específico. Lo dije justo cuando acabó la intervención del senador Isidoro, exactamente lo dije al Pleno que ese iba a ser el criterio de desahogar y por eso no lo interrumpí, para que todos tengan claro que agotaron su tiempo, que no fue disminuido por una intervención o por una pregunta. Le pido su comprensión, senador. Tiene el uso de la tribuna la senadora Dolores Padierna, después el senador Mario Delgado, después el senador Armando Ríos Pite, después el senador Zoé Robledo y después el senador Mayans. No es de extrañar que el PAN vaya a votar a favor. ¿Cómo va a votar a favor? ¿Cómo no va a votar a favor este paquete de leyes si están regularizando, legalizando toda la bola de violaciones a la Constitución y a las leyes actuales que impiden todavía el día de hoy, por ejemplo,
entregar contratos integrales, por ejemplo, entregar Mexichem, por ejemplo, toda la corrupción a través de oceanografía, que ahora se legaliza y lo vamos a demostrar en cada uno de los artículos en lo particular. Pero quisiera decir, el Partido Acción Nacional siempre desde su surgimiento y nació en contra de Lázaro Cárdenas del Río, siempre estuvo en contra de la expropiación petrolera. Y en materia ideológica de pensamiento, lo que se vota aquí es un triunfo ideológico del PAN por encima del PRI y están simplemente, lo que quisiera decir, endureciendo las leyes que se están votando. Por ejemplo, acaban de decretar, apenas ayer, cambiaron el dictamen para decir que le quitan a Pemex que tenga su plan de negocios. ¿Para qué va a tener Pemex su plan de negocios si lo van a destruir en 4 años? Está hablando aquí de la competencia. La ley de competencia económica surgió desde 1993 y es la fecha en que a los monopolios privados no los tocan ni con el pétalo de una acción asimétrica. Ahí está el monopolio de las tortillas, del pollo, los bancos, las telecomunicaciones, las televisoras. Esos monopolios no les interesan, pero el PAN metió que la COFECE, y con una sanción durísima, si la COFECE no aplica sanciones para quitarle la competitividad a Pemex, entonces se va a ser acreedor de verdaderas sanciones. Pero termino diciendo, debería de darles vergüenza, después de 12 años de gobierno, venir a decir que quieren el empleo, que quieren el crecimiento, que quieren todo el paraíso que aquí describe el senador Cordero, porque no lo hizo en los 12 años que gobernaron. Más, usted siendo secretario de Hacienda, es una vergüenza. Gracias, senadora. Tiene el uso de la tribuna el senador Mario Delgado. Muchas gracias, presidente. A ver, pues no genera sorpresa que Acción Nacional vaya de la mano con el PRI en esta reforma. Y no lo es porque comparten mucho más allá. Comparten el mismo modelo económico que ha llevado a la pobreza y desigualdad, esa que dice el senador Cordero no aguanta más México en los últimos años. Hay que tener autoridad moral para venir a hablar aquí cuando la gestión del presidente Calderón alcanzó un promedio de crecimiento solo superado y desafortunadamente de falta de crecimiento, de un crecimiento muy bajo, del 2.2%. En 50 años, solamente en la administración de Miguel de la Madrid, tuvo un crecimiento más bajo. Dice el senador Cordero, no se trata del pasado, sino del futuro. México solo va a alcanzar a lograr ser un país competitivo en el sector energético si dentro del modelo que se está planteando se garantiza la transferencia de tecnología. Pero la única variable decisiva en las asociaciones, en los contratos, en las licencias que están planteando, es la variable económica, es que prevalezca los ingresos del Estado sobre el desarrollo del país. Dice usted que quiere oportunidades de empleo para los jóvenes. La industria de los energéticos tiene una alta especialización. Y en anteriores experiencias, cuando llegan nuevas empresas, lo hacen con sus proveedores tradicionales. En México es una economía distinta, hay una economía de exportación, es cierto, muy exitosa en algunos sectores, como el caso de la alta tecnología que usted pone de ejemplo,
o como el caso de la industria automotriz. Pero desafortunadamente no ha habido una política industrial que genere cadenas productivas nacionales, y estas cadenas se han desarrollado en otros países. En esta reforma se hace el supuesto de que simplemente porque haya empresas de otros países va a venir un desarrollo de nuestro país de manera espontánea. No, si no lo propiciamos en la ley, si no lo ponemos como un incentivo, como una variable decisoria para a la hora de elegir a las empresas que vienen del exterior, no se va a desarrollar la industria nacional de manera espontánea. Tiene que ponerse por ley. Por eso se habló del tema de contenido nacional de manera muy agresiva, con financiamiento y transferencia de tecnología para que podamos tener un desarrollo en nuestro país. Dice usted también que necesitamos participación privada, pero no puede plantearse la participación privada como lo están haciendo en estas iniciativas. Tuvieron la experiencia de la reforma de los contratos incentivados y fracasaron porque la petición o la experiencia de las transnacionales siempre es tomar de manera predatoria la renta petrolera. Usted, como exsecretario de Hacienda, debería saber muy bien que uno de los temas más débiles de esta reforma es el destino de la renta petrolera. Durante la administración del presidente Calderón ha habido uno de los periodos con mayores excedentes petroleros que a usted le tocó administrar. Durante Calderón alcanzamos el mayor pico de producción que se ha tenido en los últimos años, el mayor número de excedentes petroleros. ¿Y cuál fue el destino de esos excedentes? El crecimiento brutal del gasto corriente que prevalece. Ya tuvimos un escenario como el que está planteando aquí, que vamos a tener en la reforma fiscal, de mayor producción y mayores ingresos, pero esos ingresos fueron despilfarrados por la administración en la que usted participó. Por la concepción que están planteando del fondo petrolero, está claro que en caso de tener mayor renta petrolera, esta no va a impactar en las variables que cambien la competitividad, la productividad y por lo tanto el desarrollo de largo plazo de nuestro país. No nos extraña entonces que ustedes estén apoyando con mucha fuerza esta reforma, pero está claro que no es una reforma que va a incrementar el desarrollo de nuestro país. Por último, usted habla de los precios de los energéticos. Por fin alguien se atreve en esta tribuna a reconocer que el objetivo de esta reforma no es que bajen el precio de los energéticos, como lleva todo el tiempo el gobierno diciéndolo en miles de spots en televisión. Dice usted que no es el objetivo, porque el mercado debe regularlos. Entonces, ¿dónde está la ventaja que México tenga petróleo para ofrecer, si hay una política industrial y de inversión en la petroquímica, que tenga la posibilidad de tener energéticos a precios competitivos sobre el resto del mundo y que el activo, la riqueza extraordinaria que tenemos con el petróleo, sí nos dé la oportunidad de tener un mayor crecimiento económico? Si no logramos armar un esquema de desarrollo donde ocurra esto, entonces no veo cómo va a impactar esta reforma energética en las tasas de crecimiento de nuestro país. Me parece que estamos en una gran simulación. Si no afectamos esos tres factores, las tres únicas vías para que una reforma de este tipo afecte a la economía, que es lograr precios competitivos de energéticos, vincular a nuestra industria nacional en el desarrollo del sector energético, con esto termino, y aprovechar la ventaja del petróleo para garantizar una transición energética y asegurar nuestra autosuficiencia energética para las siguientes generaciones, será
una oportunidad perdida. Aquí lo que mueve a esta reforma no es el interés nacional. Muchísimas gracias. Sonido en el escaño. Permítame, senador Delgado, no sé si le quieren formar preguntas, se prendieron 2 micrófonos durante su intervención. Sonido en el escaño del senador Cordero y después del senador Orihuela. ¿Para qué efecto, senador? Senador presidente, ¿me permite hacer uso de la tribuna por alusiones personales? Que creo que claramente fui aludido. Sí. Y senador Orihuela, ¿para qué efecto? Para ver si el orador autoriza una pregunta. Con mucho gusto, senador, adelante. Terminando la intervención de la pregunta, inmediatamente por alusiones personales, senador Cordero, se le otorga el uso de la palabra. Solo para preguntarle al orador, recientemente hubo elecciones en Nayarit. ¿Sabe usted con quién se alió su partido en Nayarit? Pues sí, con el PRD. ¿Con el PRD, con el PAN? Senador Cordero, le recuerdo que cuando es para alusiones personales es una sola vez, contesta el aludido y ya no hay diálogo ni repregunta. Por favor, senador Cordero, el uso de la tribuna se le otorga. Muchas gracias, señor presidente. Iba yo a responder las alusiones personales con mucho mayor contundencia, pero después de esta última revelación, senador, pues no me queda más que apechugar esa alianza, ¿verdad? Miren, aquí en esta bancada, en este Senado, hay muchos compañeros que fueron diputados y que estoy seguro que conocen a la perfección y a la letra todo lo que la Ley de Responsabilidad Hacendaria y Presupuestación establece, y donde con toda claridad se dice, se establece y se determina cuál es el destino de los ingresos petroleros. Entonces ya no se vale querer malinformar, confundir y decir que los excedentes petroleros se despilfarraron. Si acaso se despilfarraron con el consentimiento de muchos de ustedes aquí que fueron diputados. Yo creo que no se despilfarraron, ¿eh? El destino es bien clarito a dónde fueron a dar esos destinos. Y si tiene usted tiempo, señor senador, consulte usted cómo se transformó en términos del gasto del gobierno federal, el gasto corriente y el gasto o inversión en capital, y verá cómo en estos últimos 12 años se transformó y cada vez fue más la inversión en capital y cada vez menos el gasto corriente. Ahí están, y yo creo que pues no vale la pena, lo que vale la pena es no malinformar a la gente. Habló usted de autoridad moral, y cuando me alude usted en lo personal por autoridad moral, pues ahora sí que me permite hacer referencia a mi desempeño como secretario de Hacienda, cosa que la verdad la modestia me debería de impedir hacer. Y le voy a decir por qué tengo autoridad moral. Porque cuando fui secretario de Hacienda, este país creció 5 veces más de lo que está creciendo hoy, y crecimos al 5.1%. ¿Queremos hablar de autoridad moral, senador? Explíquenos qué pasó con la línea 12 del metro. Creo que todos estaríamos muy interesados en saber qué está pasando. Muchas gracias, presidente. Gracias, senador. Tiene el uso de la tribuna, senador Armando Ríos Peter. En alusiones personales no hay diálogo, así lo aplica. Usted lo aludió, él contestó y ahí termina en términos de reglamento, aunque lo aluda. Esa es la mecánica, senador, esa es la mecánica. Sabe el criterio jurídico y lo escrupuloso que soy. Ya no procedería, lo aclaré antes de la intervención y se los vuelvo a decir, cuando hay una alusión personal, el aludido tiene derecho a subir a tribuna por haber sido aludido, pero ya no el que aludió tiene el derecho a contestar. Por favor, senador Ríos Peter, para hechos hasta por 5 minutos.
después seguiría el senador Robledo y después el senador Mayans, y seguiríamos ya con la lista en contra y a favor de la discusión en lo general. Por favor, senador Ríos Peter. Con su permiso, señor presidente, el senador Ernesto Cordero sabe que lo aprecio y lo aprecio bien. Sin embargo, yo no puedo permitir que pase alguien y diga que fue el mejor secretario de Hacienda de la historia. La verdad es que es una reflexión que hay que compartir con toda puntualidad. Si fue tan bueno usted como secretario, tal vez usted hubiera sido candidato de su partido y hubiera mantenido la presidencia de la República. No ocurrió así. Entonces hay que poner las cosas en claro por una razón. Porque este debate, cuando usted lo pone al frente y usted nos voltea a ver a los compañeros de la izquierda, el PRD, señalando que traemos un debate bolivariano, fue la expresión que le alcancé a escuchar. La verdad es que yo traigo a colación el debate constitucional y fue su partido y el PRI, yo recuerdo cómo se le llenaba la boca al senador Penchina de decir que el modelo de Petrobras era el ejemplo que íbamos a seguir y que hoy, sin duda alguna, ni siquiera es el modelo que estamos debatiendo, ni siquiera. Pero vamos al punto para que el debate sea técnico y que no sea de alusiones personales, porque si no vamos a caer en un desgaste innecesario. Usted lo que dice es, con gran puntualidad, que quiere un país con rumbo, que quiere un país en el que se genere empleo, que quiere un país que se salga del letargo. Pues el debate que nosotros sostenemos, senador Cordero, senadores del PRI, del PAN, del Verde que están a favor de esta iniciativa, es que esta iniciativa no promueve el empleo. Es el debate que nosotros tenemos. Porque usted está pensando en exploración y en explotación. Solamente, y está pensando en que en exploración y explotación pues se puede incrementar la presencia de actividades privadas que incrementen el margen de empleo. Usted como secretario de Hacienda sabe que en este país el 70% del empleo depende de la micro, la pequeña, la mediana empresa. Bueno, yo lo que quisiera es ver en todas las 21 iniciativas que estamos discutiendo dónde está la articulación de las empresas internacionales o nacionales, vamos a pensar que lo fueran, en la articulación de la micro, la pequeña y la mediana empresa. Incluso escuché con atención su participación cuando acudía al clúster de automotrices o a la parte de exportaciones. ¿En dónde está la articulación, la transferencia tecnológica y la capacidad de generar empleos en el corto plazo de esta iniciativa? Ahí es donde está el debate. Por eso traigo otra vez mi graficota. No hace falta que nadie me ayude. Esto es lo que le dieron a la iniciativa privada de Petróleos Mexicanos. Esta es la ronda cero, la explotación del petróleo que solamente se queda ahora pues, en la iniciativa privada. Se las leo porque tal vez no se entienda. Del 100% Pemex tenía, es de 100%, hoy el 85% será para la iniciativa privada, seguramente transnacional y así. ¿Qué le dejaron a Pemex? Pues los yacimientos más pobres y los que tienen menor viabilidad de largo plazo. Bueno, resulta ser, compañeros y compañeras, que hoy la articulación de ese 10% del Producto Interno Bruto que depende de Pemex, precisamente está en el sector que hoy están entregando y que hoy solamente se va a explotación petrolera. Entonces yo quisiera que me dijera, senador Ernesto Cordero, si quiere para hechos, no sé si sea para cuestiones personales, cómo maravillosamente un secretario de Hacienda que nos detonó ese importante crecimiento durante 1 año y medio, piensa que esta iniciativa, que estos decretos hoy, pues van a generar más empleo. Vamos entrándole a esa discusión, porque hay que aclarar que el componente nacional solamente se queda en el 35%. Maravillosamente lo subieron del 25 al 35%. ¡Oh, gran maravilla para la planta industrial nacional! Entonces, bueno, yo creo que es el debate económico. Repito, no se trata de hacer un debate personal, no se trata de hacer un debate de alusiones personales. Demos ese debate inteligente que usted sabe dar, senador Cordero. Gracias, senador Armando Ríos Peter. Sonido en el escaño del senador Ernesto Cordero. Gracias, senador. ¿Para qué asunto?
vicepresidente en funciones de presidente, pues evidentemente por alusiones personales. Para alusiones personales Adelante. tiene el uso de la palabra hasta por 5 minutos, señor senador. Gracias, señor presidente. Muchas gracias. ¿Lo puedo voltear a ver, senador Ríos Peters, o tampoco? Mire, yo creo que no me escuché, o a lo mejor no me expliqué lo suficientemente bien, y lo dije con mucha claridad. Este conjunto de dictámenes por el cual vamos a votar a favor los senadores del Partido de Acción Nacional, es porque van a generar empleos, y van a generar empleos bien remunerados, y porque ciertamente pues vamos a poner al sector energético nacional en condición de generar la competitividad que requiere la economía mexicana. Y hablé de que si no hay empleos en Chiapas, y si no hay empleos en Oaxaca, y si no hay empleos en Guerrero, pues es precisamente porque no hay energéticos en suficiencia y con la calidad que se requieren. Y eso no tiene que ver, o no tiene que ver directamente, con la exploración y explotación de hidrocarburos, ¿no? Lo que pomposamente se llama el downstream, según me explicaron mis compañeros que están metidos en este tema. Esto tiene que ver con todo el proceso industrial del sector energético nacional, y es de lo que hablaba. Que hubiera un tubo que llevara gas natural en Guerrero, que hubiera instalaciones e infraestructura de almacenamiento de hidrocarburos en Oaxaca, que hubiera condiciones de suministro energético confiable y en suficiencia en Oaxaca. De eso hablaba, no de la exploración y explotación de hidrocarburos. Hablaba de algo que fue abierto desde 1991 y ha seguido abriéndose gradualmente a la participación privada, y que hoy estamos dando un paso adelante para que pueda haber inversión privada en la construcción de ductos, en la construcción de infraestructura de almacenamiento, y para que todos los inversionistas se sientan con la tranquilidad y la certeza, no solo jurídica, sino de suministro, de que van a tener gas natural y electricidad en condiciones de suficiencia y confiabilidad para poder abrir fuentes de empleo en distintas regiones del país. De eso estaba yo hablando. Y estos dictámenes, de eso se trata. Y es ahí donde la pequeña, mediana y la gran industria se van a ver beneficiados. No solo los grandes, también los pequeños y los medianos se van a ver beneficiados. El tema de contenido nacional, pues me parece fundamental y bien importante. Mencionas que lo subimos del 25 al 35%, senador, pues es un avance sustancial, importante y muy relevante. Es más, me atrevo a asegurar que ahorita, aunque se le dieran todos los contratos a la industria nacional y se tratara de fortalecer el contenido nacional, difícilmente llegaríamos al 35% que se puso en la ley. De manera que si eso es lo que nos preocupa, debemos de estar tranquilos. Estos dictámenes van a generar empleo y van a promover a la industria mexicana, van a generar empleos mexicanos, van a fortalecer y a promover a aquellos mexicanos que arriesguen su dinero, que tengan emprendedurismo para abrir negocios en México. Yo por eso estoy muy satisfecho de estos dictámenes que el día de hoy vamos a votar a favor, y como siempre mi estimación, mi afecto y mi reconocimiento, senador Ríos Peters, es usted bien correspondido. Gracias. Gracias, senador Roy. No hay alusión personal de la alusión no hay alusión personal. En el reglamento usted lo aludió, él contesta, y aunque lo haya aludido porque usted lo aludió, no hay alusión personal. ¿Cuál hecho? Usted ya se manifestó en hechos. Le quiero explicar. Si no, esto va a ser eterno. No, sería eterno. No, para el debate no es para eterno. El debate es para implementar. ¿Me puede escuchar? Yo soy condescendiente.
respetuoso y le pido lo mismo. Y mi conducta no es la del día de hoy, es la de casi todo este año de ejercicio. Estamos en la discusión en lo general del dictamen, de todos los ordenamientos y todos los artículos. Los senadores y senadoras tienen el derecho y la obligación, si así lo consideran, de expresar sus puntos de vista de por qué están en contra de ese dictamen o porque están a favor. Escúchenme. Cuando un senador, dentro de en contra o a favor, es un tema general del concepto de si yo creo que es bueno o malo el dictamen, para eso se inscriben a favor o en contra. Dentro de la determinación o la expresión de un senador sobre a favor y en contra, tiene un hecho que no es cierto, por eso es rectificación de hecho. Un artículo que no existe, una figura jurídica que no existe, una forma regulatoria que no existe, un órgano regulador que debería estar y no existe, se aclara que el orador está equivocado. Si está en contra de la visión del dictamen, tiene el derecho de inscribirse en contra del dictamen. Cuando les dije que si teníamos una aclaración sobre el tiempo y la transparencia sobre el tiempo de cualquier orador, senadora o senador, no lo iba a interrumpir para la clarificación del tiempo y no hubiera, como ha habido en otras ocasiones, reclamo de los senadores de que se les cuantifique X número de tiempo porque fue interrumpido. Le pediría a los senadores o senadoras que permanecieran en la tribuna cuando vieran que alguno de los senadores se prende su micrófono de su escaño para ver si es el caso, que van a hacer una pregunta, si la acepta o no. Si es hechos, es sobre esa intervención de hechos. Y la rectificación es su subvención a favor o en contra, no sobre la alusión personal, porque sería una simulación al cambiarnos de supuesto. Si yo aludo a cualquier senador, él tiene derecho de expresar lo que a su derecho convenga sobre su persona de los hechos que se le imputaron. Y ahí termina el debate. Ya no hay si hay hecho o no hay hecho, fue alusión personal. Los hechos, como usted ya se le dio el uso de una, fue sobre la intervención de su posición a favor, y ustedes estaban en relación, varios oradores, 1, 2, 3, 4, 5, sobre los hechos que manifestó en su intervención en contra. Ese es el concepto, ese es el criterio y es con el que nos vamos a ser consecuente, y eso le da pluralidad y libertad a los diferentes grupos parlamentarios de expresar en principios de democracia representativa sus puntos de vista sobre el contenido del debate. Tiene el uso de la tribuna el senador Zoé Robledo para hechos y después el senador Mayans. Gracias y gracias, compadre. Y el senador Ríos Peter después seguirá porque ya estaba usted anotado, pero no para el tema de lo que dijo el senador. Gracias. Muchas gracias, senador presidente. Fíjese, senador Cordero, que ahora que hizo su alocución, estuve a punto de sumarme al grupo de asesores del PAN que le aplaudieron tan duro. Bueno, y los otros 7 senadores del PAN que están presentes, seguramente los otros 31 en sus oficinas aplaudieron también con muchas ganas. Y estuve a punto de aplaudirle porque decía usted que le preocupan los niños de Chiapas. ¡Qué gusto! ¡Qué nueva vocación tan interesante! Se la reconozco. Solo quiero decirle que los niños de Chiapas, con esta reforma, no van a verse beneficiados, porque el tubo que usted señaló de gas natural no está en ningún momento en la ley. Yo lo he repetido, si esta reforma es para generar empleo, para generar mayor bienestar, ¿por qué no lo ponen en la ley? Así de sencillo. Ahora bien, yo, igual que usted, senador Cordero, no me quiero tampoco parecer Afganistán. Yo tampoco imagino un país como México que se parezca a Afganistán. Pero déjeme decirle una cosa. En el sexenio que usted fue secretario de Hacienda, ha sido el sexenio en el cual más nos hemos parecido a Afganistán por una razón muy simple. Y se lo voy a compartir con mucho gusto porque supongo que no lo conoce, o seguramente en algún momento oyó la referencia de aquel estudio que hizo la Academia Internacional de Derecho Humanitario con sede en Ginebra, que estableció que en el año 2011
México, junto con Siria y junto con Afganistán, fueron los 3 países del mundo donde hubo más muertos por violencia. Ya nos hemos parecido a Afganistán. Entonces, fue muy desafortunada su comparación con aquel país. Le paso el dato nada más: en 2011 en Siria murieron 55,000 personas. En México en 2011 murieron 9,000. En Afganistán murieron 7,500. Ya nos hemos parecido a Afganistán, nada más para que no se les olvide. Y por otro lado, le quiero enseñar esta gráfica, porque como le señaló usted, pues quizá no se logró explicar muy bien. Y quisiera ver aquí donde, según datos agregados de INEGI del Banco de México, dónde está el grandioso crecimiento del 5% del que habló, porque si no me equivoco, usted fue secretario en este periodo, donde el crecimiento del país fue del 2% y hasta del 0.7%. Son datos del INEGI que ojalá nos logre aclarar, porque de repente nos confundimos y tenemos que estar aclarando una y otra vez que lo que dijimos no fue lo que quisimos decir. Le recuerdo los 6,000 pesos. Yo quiero saber en qué país estaba viviendo usted cuando dijo que hubo un crecimiento del 5%, cuando los datos oficiales dicen otra cosa. Por cierto, déjenme decirles, y qué gusto que el senador Chon Orihuela tenga en su mano la imagen de Lázaro Cárdenas, porque con Cárdenas el país creció 4.52% en promedio anual, cerca de 30.7% en todo su sexenio. Quizás se estaba confundiendo con el general Cárdenas, pero aquí lo que es importante señalar es que lo que está ocurriendo en este momento, lo que vino a defender con esta vehemencia, que de verdad se agradece que por fin esta tribuna sea usada para lo que se hizo, para que sea usada para contrastar ideas, demuestra lo que vimos los últimos 40 días, que cada chantaje del PAN, que cada condicionamiento del PAN, que cada vez que el PAN ponía manotazos en la mesa y el PRI obedecía, era porque esta es la reforma del PAN. Esta es la reforma que los panistas soñaron desde el 19 de marzo de 1938. Esta es la reforma que todos los que alguna vez se han considerado de una condición diferente al resto de los mexicanos siempre han pensado. Esta es la reforma que va a quedar marcada con su sello por una razón muy simple, porque será una reforma que cuando ustedes, si alguna vez vuelven a ser gobierno, se darán cuenta de los enormes errores que están cometiendo. Y por último, decirle una cosa. Mire, cuando hablaba el senador Chon Orihuela de las alianzas políticas, electorales y partidistas, yo creo que las alianzas políticas son válidas, sobre todo en un estado como Nayarit, donde seguramente saben que hay un gobernador muy autoritario, en estados donde se necesita cambiar el régimen y entrar en una transición partidista. Lo que aquí está demostrado es que esta no es una alianza política y partidista, esto es una alianza de negocios, esta es una alianza de prebendas, esta es una alianza de impunidad, que no se nos olvide. Hay muchos casos todavía sueltos que seguramente en esas mesas que no fueron aquí en el Senado de la República se estuvieron negociando. También para usted, senador Cordero, mi respeto y reconocimiento. Gracias. Gracias. Tiene a la tribuna el senador Mayans, después el senador Ríos Peter y después el senador Gil Suárez. Compañeros, un momento, senador Mayans. Sonido en el escaño del senador Cordero. Gracias. Senador presidente, me apena mucho mortificarlo, pero fui aludido personalmente y me parece que en el debate parlamentario... Pues va a seguir siendo aludido compañero senador, así que... Espero también, senador Mayans... Sí, pero mientras algún senador lo aluda, diferente de cuando se haga la alusión, ya no lo van a volver a preguntar, tiene el derecho reglamentario... Sí, pero lo vi, lo prendió el micrófono antes. Le pido su comprensión. El reglamento dice que es inmediatamente. ¿Mande?
No hay prioridad. Senadora Padierna, ¿en cuándo le he negado a usted la palabra? Todos están anotados y estamos desahogando para hechos específicamente. Ya subió para identificación de hechos, ¿no? Está bien. Muchas gracias, senador. Voy a ser muy breve y dado que fui aludido en referencia a dos datos que me parece que son imprecisos, me permito aclararlos. De acuerdo a datos del Instituto Nacional de Estadística y Geografía Informática del país, el INEGI, y del Fondo Monetario Internacional, en el año 2010 México creció al 5.1%, año en el que su servidor tuvo el honor de ser secretario de Hacienda de este país. En el año 2011, donde fui secretario de Hacienda también de enero a septiembre de ese año, México creció al 4%, de manera que esos son los datos que habría que revisar, y aquí son datos tanto de fuentes nacionales como de fuentes internacionales. Segundo dato, mencionó usted que estábamos muy felices los panistas el 19 de marzo de 1938 de que íbamos a revertir la decisión nacionalista del general Lázaro Cárdenas. Nada más informarle que el PAN se fundó el 15 de septiembre de 1939. La fecha que usted alude ni siquiera existía el Partido de Acción Nacional, y le reitero mi aprecio, mi reconocimiento, mi cariño y mi reconocimiento, senador Robledo. Gracias. Gracias. Tiene luz a la tribuna el senador Mayans. Gracias por su comprensión. Después el senador Roberto Gil Suárez y después la senadora Padierna. Datos y datos y datos. Nada más que luego no coinciden. Yo sí quiero aclarar, por el afecto y el aprecio que le tengo al senador Cordero, que no es nada personal, pero sí está el compromiso con el pueblo de México de venir a hablar con la verdad, no a andar mintiendo. El senador Cordero, recordando, fue subsecretario de egresos de Hacienda, fue secretario de la Sedesol, que combate la pobreza, y fue secretario de Hacienda, que manejó las finanzas públicas de este triste país. Y le voy a decir algo, senador Cordero, viene usted aquí con un discurso, pero el pueblo no es tonto, los que no comen, los que no se pueden vestir, los que no pueden ir, los ninis, que casi son 7 millones de ninis que no pueden ir a las escuelas, que no tienen trabajo, eso sí lo están sintiendo en carne propia, en su piel, cuando no hay manera de comprar la medicina, cuando se está muriendo un familiar. Ellos sí lo sienten en carne propia. Usted, porque ha estado, con todo respeto y con afecto, pero vive usted en las nubes, senador Cordero. Está fuera de la realidad. Usted vive, habla de Afganistán y otros países, pero usted vive en otro planeta. Pero en México la realidad es otra. Y le voy a dar nada más el dato. Durante el sexenio de Felipe Calderón, donde usted fue siempre funcionario público de alto nivel, la deuda externa registró un incremento del 115%. Si esto es elaborado, le digo la fuente para que no venga aquí con el INEGI, que dice elaboración propia con base en Banco de México, posición de deuda externa bruta, clasificación por residencia, principales regiones, y tengo hasta la gráfica. Usted y su partido Acción Nacional dejaron al país fíjese usted, del 2006 al 2, y lo dije, pero usted no estaba aquí hace rato, de 171,000 a 368,000 millones de dólares de deuda. Eso es un crimen contra el país. El 31% del Producto Interno Bruto en su gestión. ¿Cómo viene a hablar aquí? ¿Con qué cara? Si hablaban de manos limpias, y mire qué resultó. Eso duele, porque tienen al pueblo en la miseria, muerto de hambre, humillado, sucio. Por eso, también le voy a decir
¿Qué hicieron con ese dinero? ¿A dónde se fue ese dinero que prestaron? Ni prestando, ni empeñándonos a todo, porque ahí me incluyo yo. Se resolvieron los problemas nacionales. De acuerdo con la más reciente medición del Coneval al cierre del 2012, o sea, al término del gobierno de Felipe Calderón, el número de pobres, y usted estuvo en la Sedesol, le debería dar vergüenza. Dejó usted 53.3 millones de pobres, la mitad de la población nacional en pobreza, y usted es responsable, porque fue parte de la mafia en el poder. También le quiero decir, si usted estuvo en el poder y su partido, ¿qué pasó con el Pemex Gate? Como ahora pasa en oceanografía que no se ve claro. Y los famosos contratos del Grupo Energético del Sureste, propiedad de la familia de quien fuera secretario de Gobernación en el gobierno de Calderón. Por eso hay que venir aquí a hablar con ética, con principios, con conocimiento, pero de cara al pueblo, con las manos limpias, pero la cara limpia y el alma limpia. Que no se vale que se venga a hablar de que ahora sí, que somos anticuados, que somos viejos, que ya los héroes nacionales no existen, que hay que pensar en la modernidad, en los cohetes en la luna, los satélites, y que por eso hay que transformar a México vía vendiendo lo único que nos queda. ¡Qué poca! Vergüenza. Porque lo único que está pasando es que en todos esos años que han malgobernado el PRI y el PAN, al día de hoy, esa es la realidad nacional. La pobreza, el hambre, la angustia, el olvido. Eso es lo que ustedes pretenden hacer con lo único que nos queda. Pero además yo estoy, y se los quiero decir, México no nada más es petróleo y es gas. México es mucho más que eso. El pueblo de México no es tonto, tonto es aquel que piensa que el pueblo es tonto. Y ya basta de gobiernos ricos y pueblos pobres. Gracias. Gracias. Tiene el uso de la tribuna el senador Ríos Peter para rectificación de hechos. Ya había solicitado antes y gracias por su comprensión, senador. Bueno, ya varios compañeros han aludido el aprecio que le tenemos al senador Cordero. Me parece que es importante hacer una aclaración interesante. Cuando ha participado el mejor de los oradores del PAN, que fue usted, solamente había 5 de sus 38 senadores y senadoras. O sea, que ha sido la característica que hemos tenido esta discusión. Qué bueno que ya se alentó y que ya hay, por aquí debe haber unos 10, 11. Bueno, usted hablaba del tema de los gasoductos. Bueno, primera aclaración interesante. 5% con usted, son los datos de usted. Calderón y Hinojosa, 2.04% de crecimiento anual, como un promedio. Entonces, creo que así mucho de qué celebrar no hay. A mí me interesaría escuchar de usted este debate medio pausado por el asunto de los hechos y los señalamientos personales. ¿Por qué cree usted que el 35% de componente nacional es suficiente? Si ahorita nuestra industria nacional, y por eso ponía el ejemplo, partimos de un 100%. Claro, usted ve tiene una visualización de un gran crecimiento. Pues construir un país a partir de algo que ustedes tanto condenan, que es un monopolio, es precisamente entender de dónde partimos y a dónde queremos llegar. Si hablamos del tema de componente nacional, es pensar en el crecimiento de la planta industrial nacional, es pensar en construir el clúster nacional para no depender de ese 65% que viene de economía internacional. Es una visualización de componente nacional y de una visión de desarrollo nacional. Pero usted me decía, no me expliqué muy bien, porque usted se refería, entre algunos ejemplos, al tema de los gasoductos y citó a mi estado, citó al estado de Guerrero. Mala noticia para los guerrerenses esta reforma energética en el tema de gasoductos. Hace ya más de un año y medio vino el secretario Joaquín Codwell
y nos presentaba la visión de horizonte hacia el 2038 de la inversión de los gasoductos. Y me acuerdo que estaba con mis compañeros senadores de Morelos, de Michoacán, de Oaxaca, de Chiapas, y le pedí al secretario que revisara